En este video te mostraré el método que utilizo para posterizar una imagen en mosaicos de tamaño A4 para imprimir diseños más grandes. Esto te permitirá utilizar tu impresora del tamaño A4 como lo es la L110, la L120, la L310 o la L1110 para sublimar artículos de mayor tamaño, por ejemplo un cojín de 40 por 60 centímetros, con 4 hojas unidas y lograr que la línea de unión se note lo menos posible. Acompáñame hasta el final del video, donde podrás apreciar el resultado de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Les agradezco por acompañarme en este video. Anteriormente compartí un video donde mostraba este trabajo, que consistía en la posterización de una imagen, concretamente de la Mona Lisa, y que había realizado llevando a cabo el ensamble de cuatro mosaicos de tamaño A4 para lograr un tamaño mayor, porque se trataba de un cojín. La verdad es que causó mucho interés, sobre todo sobre los detalles de cómo armé este mosaico, de cómo posterizo y de cuál es el procedimiento que sigo para realizarlo. Así es que he decidido realizar este tutorial, que contará con 3 partes. La posterización de la imagen en Corel, que es propiamente el proceso de elaboración de los mosaicos, de las diferentes partes que componen la imagen. Posteriormente, la impresión y empalme de los mosaicos, y finalmente la sublimación. Así es que vamos a proceder. Para ello tenemos abierto aquí nuestro programa Corel. Vamos a crear varios rectángulos. Empezamos con el primero. Estos rectángulos deberán de tener, digamos, el tamaño de nuestra impresión, es decir, un tamaño A4, si es que contamos con una impresora A4. Si contáramos con una impresora A3, pues la verdad es que se simplificaría todo el procedimiento, pero este tutorial está realizado para todas aquellas personas que cuentan con una impresora, digamos, como la L110, la 120, la L310 o la L1110, entre otras, que manejan solamente un tamaño de A4. Así es que nuestros rectángulos deberán de contar con las dimensiones exactas de lo que es el máximo de impresión de nuestros equipos. Generalmente la Epson reserva un margen de impresión de 3 milímetros por lado, así es que solamente ese es el área con la que contamos para poder diseñar. Así es que bueno, vamos a establecer el tamaño de nuestro rectángulo. Lo vamos a colocar a 20 centímetros por 29. ¿Sí? Digamos que este será el tamaño de nuestras hojas, y para ello vamos a duplicar nuestro rectángulo, recordemos, con la combinación de teclas Control D, y lo vamos a arrastrar hacia la derecha, exactamente en el borde donde termina nuestro primer rectángulo. Recordemos, presionando la tecla Control logramos que la función ortogonal se active y pues nos permita colocarlo de una manera correcta. Mediante el cuadro de posición de objeto vamos a descontarle 1 centímetro, es decir, colocamos -1 y damos Enter, y vemos cómo nuestro rectángulo se ha desplazado hacia la izquierda. Ahora seleccionamos nuestros 2 rectángulos y los duplicamos nuevamente con la combinación de teclas Control D, y estos los arrastramos presionando la tecla Control para colocarlos exactamente en el borde de nuestros primeros rectángulos. Ahora bien, nuevamente con el cuadro de posición de objeto, pero esta vez en el eje de las Y's, vamos a sumar 1 centímetro. Con esto hemos logrado que los rectángulos se desplacen hacia arriba, y como podemos apreciar,
se ha creado una especie de intersección formada por los 4 rectángulos. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a presionar el botón de combinar. Si tú no sabes cuál es la diferencia entre combinar y soldar, te estaré dejando un video donde lo explico para que te quede un poco más claro lo que estamos realizando. Así es que lo combinamos y ahora vamos a proceder a pegar nuestra imagen. Aquí la tenemos. Podemos ver que ya la tenemos redimensionada a lo que es 39 por 57. Pero antes, digamos, de hacer otra cosa, vamos a trabajar esta imagen, puesto que aunque en pantalla se aprecia bien, sabemos que mediante la sublimación los colores son alterados y esta imagen seguramente nos va a salir oscura. Así es que vamos a corregir este detalle. Vamos a seleccionar efectos, ajustar y laboratorio de ajuste de imagen. Vamos a deslizar nuestra ventana hacia la derecha para poder apreciar los cambios que vayamos realizando. Y lo primero que vamos a realizar es enfriar un poco nuestra imagen, es decir, la temperatura de la imagen. Aquí podemos apreciar que tiene una temperatura un poco cálida, así es que vamos a deslizar el control de temperatura hacia la derecha, solo un poco, y podemos apreciar cómo los cambios se están realizando. Ya podemos apreciar que la imagen ya está un poco más fría. Vamos a incrementar su brillo, digamos en 40. Y podemos ver cómo nuestra imagen ya ha ganado en claridad, aunque se ve un poco pálida, así es que necesitaremos aplicar un poco de contraste, solo un poco, unos 10. Y ya vemos cómo se ha marcado la diferencia entre lo que son los claros y los oscuros. ¿Sí? También vamos a incrementar un poquito la saturación, en 10 también, con el fin de que nuestros colores originales pues no se apaguen y recuperen esa viveza que tiene la imagen. Corel tiene esta opción, ¿sí? Que es poder visionar el antes y el después de una imagen. Así es que presionándola podemos apreciar realmente todos los cambios que hemos generado, ¿sí? Y podemos apreciar cómo hemos ganado, digamos, en claridad, que de otra manera si lo imprimiéramos tal cual, pues entonces nuestra imagen sería muy oscura. Damos en aceptar y con esto ya hemos guardado los cambios de esta imagen. Ahora bien, lo siguiente será incrustar nuestra imagen en todo lo que son nuestros mosaicos. Para ello vamos a proceder con el botón derecho del ratón y vamos a seleccionar dentro de PowerClip. Seleccionamos cualquiera de los rectángulos y la imagen ya se ha desplazado dentro de lo que van a ser nuestros mosaicos. Podemos apreciar que se nota un borde de negro y esto es fácilmente corregible. Con el botón derecho del ratón vamos a eliminar los bordes. Ahora sí, ya tenemos nuestra imagen dentro de lo que son nuestros mosaicos. Vamos a proceder a descombinarlos mediante este botón. Y aunque podemos pensar que nuestra imagen ya se salió y que está completa, la verdad es que no. Esta imagen ya ha sido dividida en 4 partes. Podemos apreciar aquí 1, 2, 3, 4. Y todas ellas guardan la misma proporción entre sí y el mismo tamaño, que es el que necesitamos realmente para poder imprimir nuestras hojas. Así es que seleccionamos la primera de nuestras hojas, presionamos la tecla P para centrarla y procedemos a imprimirla. Aquí tenemos el previo de nuestra impresión. Vamos a revisar que todo esté correcto. En un tamaño A4, con una orientación vertical, vamos a utilizar el tipo de papel Papermate y en una calidad alta. En cuanto a más opciones, nos aseguramos que esté seleccionado alta velocidad y la opción de espejo. En la sección de avanzado
nos cercioramos que esté seleccionado en corrección de color el ICM o en su defecto el sin ajuste de color. En este caso lo vamos a dejar como ICM. Vamos en aceptar, y procedemos a revisar lo que es el perfil de color, ¿sí? Vamos a asegurarnos que tengamos elegido el perfil de color Adobe RGB 1998. En efectos de representación vamos a seleccionar perceptual, procedemos a aplicar y a imprimir. Vamos a proceder de la misma manera con el resto de nuestras hojas. Una vez finalizada la impresión de nuestras hojas, vamos a proceder al corte y empalme de nuestros mosaicos para lograr un lienzo mayor. Antes de continuar con la grabación de este video, quiero comentar que esta porción del tutorial la grabé, digamos, en vivo. Hice una transmisión en vivo porque estoy haciendo pruebas para posteriormente llegar a ustedes con contenido de primera mano mientras estoy realizando los trabajos y para poder estar en mayor contacto con ustedes. Y durante esa transmisión pues tuve la visita de Denise Espinal y del Mueble Moderno, los cuales, bueno, pues son las primeras personas que me visitan durante una transmisión en vivo, y pues esto las convierte automáticamente en los padrinos oficiales de este tipo de transmisiones. Así es que quiero felicitarlos y por supuesto agradecerles el haber estado acompañándome. Y pues en esta ocasión vamos a llevar a cabo una posterización para elaborar un cojín con esta dama, que es precisamente la Mona Lisa. Esta es la versión restaurada por parte del Museo del Prado. Muchos deben saber que se hicieron análisis sobre la pintura original, de rayos X, infrarrojos, ultrasonidos, para ver cuál era la apariencia original de la pintura, y pues llegaron a esta conclusión. Entonces pues el Museo del Prado se encargó de esta réplica, que realmente luce bastante, y en esta ocasión la vamos a poner en un cojín de 40 por 60, y para ello, bueno, tenemos que posterizar. Vamos a utilizar 4 hojas tamaño A4, y bueno, pues acompáñenme en el proceso. Para esto lo que vamos a hacer es primero aprovechar, digamos, los lados largos para que tengamos dos mitades, que serían dos mitades de lados cortos, porque si lo hiciéramos al revés, esta unión resultaría mucho más larga y es más difícil de empalmar. Así es que pues vamos a ello. Vamos a retirar una ceja muy pequeña. Aquí podemos ver cómo solamente cortamos una parte de la tinta, porque hemos dejado 1 centímetro de empalme. La ubicamos. Y tratamos de que casen los brazos lo más posible. Vamos a utilizar la cinta térmica. En este caso, bueno, he doblado una punta para que al momento de retirarla sea mucho más fácil y no vayamos a sufrir un desgarramiento de nuestro papel. Presionamos y marcamos lo que es el empalme.
Con 3 cintas es suficiente, una en medio y 2 en los extremos, para que nos ayude a poderlo doblar. Aquí tenemos el empalme que le hemos dejado. Vamos a recortar y le vamos a dejar cerca de 2 milímetros de empalme. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el exceso de papel no vaya a provocar una marca en la tela donde vamos a sublimar. Volteamos y en esta ocasión colocamos nuevamente 3 porciones de cinta. Aquí me equivoqué. Vamos a retirarla. Porque hay que procurar no dejarlas en las orillas, puesto que al momento de empalmar la siguiente pieza, el espesor va a crecer y puede afectar a la sublimación. Si pueden apreciar en la pieza anterior y en esta ya está al ras porque ya había yo iniciado con el corte. No hice otra cosa más que lo mismo que ustedes acaban de ver, ¿no? Nada más quité una cejita, pero pues me pareció importante documentar el proceso para todos ustedes. De igual manera, tener cuidado que todos los trazos coincidan, empalmen de una manera correcta. Aquí vale la pena ser lo más cuidadoso posible, porque de esto depende los resultados. Nuevamente un traslape de 2 milímetros. Y pues aquí lo tenemos. Este es el resultado de nuestra posterización. Ya solamente recomendar que hay que ser muy cuidadosos al momento de retirar las cintas, y hay que retirarlas porque constantemente llega uno a olvidarlo y pues resulta que queda el error en la sublimación. Así es que bueno, los invito a que vean la siguiente parte donde vamos a estarlo sublimando para ver el resultado final de nuestro trabajo. Y ahora vamos a proceder con el sublimado de nuestra imagen. Ya hemos retirado todo lo que son las cintas que nos habían servido para sostener mientras posterizábamos, y bueno, pues vamos a realizar la sublimación. Cabe mencionar que la presión debe de ser de mínima a media, porque de esta manera evitamos que el traslape de las hojas se marque sobre nuestro
nuestro trabajo. Y bueno, el tiempo ha concluido. Vamos a revisar nuestra sublimación. Es conveniente siempre revisar en las esquinas para cerciorarnos que la sublimación ha sido uniforme. Muy bien, aquí lo tenemos. Ya se ha separado. Ya no lo ocupamos. Y aquí tenemos el resultado de la sublimación. Podemos apreciar los colores, que son los correctos. Y realmente la línea que debiera estar en el empalme que realizamos, pues realmente es imperceptible. Aquí podemos ver, allí todavía la alcanzamos a detectar un poco. Sin embargo, bueno, pues si nos alejamos vemos que no es perceptible. Igual la línea horizontal que debiera aparecer aquí, pues apenas y se puede notar. Y por supuesto que solamente lo nota aquel ojo que sabe que la posterización existía, que la posterización debía aparecer en esa área. Ahora vamos a pasarlo a costura para poder finalizar nuestro corte.